Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a IEB Summit nuevamente. Mi nombre es María José Van Morlegan, soy directora ejecutiva del grupo IEB y tengo el placer en esta instancia de compartir este nuevo espacio de diálogo y de escucha activa con distintos representantes y referentes de la política y de la economía de nuestro país. Y en esta ocasión, el privilegio de recibir al licenciado Martín Lustó, senador nacional y vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina, quien también compartirá este espacio con el licenciado en Economía Guido Lorenzo, máster en Finanzas y en Relaciones Internacionales y a su vez socio de la consultora LSG. Y en este espacio encontramos una mejor oportunidad para comenzar esta instancia preguntándole, para iniciar esta charla, Martín, con todo lo que está sucediendo en Argentina, cuál es, en este momento de crisis a nivel global y local sanitaria, cuáles son, Martín, los riesgos que vos advertís respecto a las cuestiones políticas, a cuestiones económicas, a las cuales va a tener que hacer frente nuestra nación de ahora en más. Además de darte la bienvenida, una efemérides muy cortita para nuestros oyentes, nuestros clientes y colegas, tenemos un espacio de preguntas al finalizar la disertación. Les pido las escriban a preguntas@invertirenbolsa.com.ar. Desde ahí las voy a estar recibiendo para poder transmitírselas a Martín y a Guido. Así que bueno, bienvenidos a ambos. Bueno, gracias María José por la presentación y gracias a Invertir en Bolsa por la oportunidad de estar compartiendo un ratito, un poquito por afuera de la coyuntura, porque seguramente vamos a hablar de la coyuntura, pero también de algunos temas estructurales. La verdad que tu pregunta es bastante estructural. Tenemos un virus y ese virus no solo genera reacciones sociales y económicas, o sociales con impacto económico, sino que sobre eso los gobiernos toman medidas de política que también afectan las dos cuestiones. Cuando vos me preguntabas por tres dimensiones, la dimensión económica la vamos a peinar un poquito más en detalle en la presentación, pero básicamente lo que tenés es un pacto de órdenes de magnitud que hacía mucho que no se veía y donde lo que todos los gobiernos están tratando de hacer es evitar o minimizar los costos permanentes, ya sean sanitarios o en relaciones de trabajo, es decir, pérdida de empresas y pérdida de puestos laborales. Ese impacto económico negativo genera obviamente modificaciones o redistribuciones muy grandes, caídas del ingreso y redistribuciones de la riqueza muy significativas, particularmente en una región que ya tiene una desigualdad muy grande como es Latinoamérica, y eso va a generar a su vez reacciones sociales que van a tener que ser conducidas o no por la política. Y ese combo con posibilidades de desborde de todo tipo, de desborde macroeconómico, financiero, de desborde político en la polarización o desborde social en distintas dimensiones, es lo que tenemos que intentar entre todos que esté lo suficientemente causado. Y hay momentos en que parece que Argentina hace ese intento de ejercicio, pero hay otros donde las cosas parecen ir en la dirección contraria, que es un poquito lo que queremos contarles hoy a los clientes de INB desde LSG, desde la consultora que ya fundé hace 12 años, de la cual Guido es director. Nosotros tenemos una aproximación un poquito distinta a algunas cuestiones, quizá porque muchos de los economistas que han pasado por la consultora después dedican un gran tiempo de su vida laboral al sector público. Entonces tenemos la formación de ver los temas coyunturales, pero también algunas cuestiones estructurales. Aquel que está más apurado en sus clientes para ver cuál es la posición que tiene que tomar, alguna parte de lo estructural le va a frustrar, pero creo que si uno tiene mal la lectura estructural y bien el diagnóstico de corto plazo coyuntural, el timing, para decirlo de otra manera, si uno tiene bien las dos cosas, es probable que le vaya muy bien invirtiendo. Si uno tiene mal el diagnóstico estructural y bien el timing, gana y pierde. Pero si tiene mal el diagnóstico estructural y mal el timing, pierde siempre. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer una presentación donde cubrir las dos cuestiones. Un poquito lo estructural, que es cómo es que Argentina arranca frente a la pandemia, cuál es el impacto, cuáles son las cosas que están ocurriendo en lo inmediato, que es lo que va a abordar Guido en la segunda parte, y después voy a volver yo sobre un tema más estructural, político y hacia dónde se puede encaminar la situación. Si me permiten compartir pantalla, doy inicio a la presentación. No sé ahí si se está viendo.
Hola. Lo veo, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Ahora estoy viendo, perfecto. Sí, se Perfecto. ve. Bueno, a ver, algunas cuestiones que a veces nos olvidamos Hola. del laberinto en el Se que está ve. inmersa, en el laberinto en el que está inmersa Argentina hace mucho tiempo, para entender cómo este fenomenal impacto a nivel global agarra a la Argentina, no solamente con problemas coyunturales, sino con dificultades estructurales, un país que viene trabado desde hace mucho. Argentina tuvo, de los últimos 45 años, tuvo 20 años en recesión. ¿Sí? No solo es el 40%, un poquito más, sino que piensen lo siguiente, piensen que una persona que empezó a trabajar a los 18 y trabajó en el año 74 y trabajó 45 años hasta los 63, hoy pasó casi la mitad de su vida en recesión. Eso es lo que vino pasando. ¿Cuánto es eso? Bueno, cuando uno mira el ranking mundial en el último medio siglo, solo Libia supera a la Argentina en cantidad de años de recesión. No tengo que explicar cuáles son las circunstancias que ha tenido Libia durante mucho tiempo en las últimas décadas. Tenemos la misma cantidad de recesiones que Venezuela y estamos por encima de Irán, Congo, Nicaragua y Haití. Fíjense ustedes cuáles son nuestros compañeros en materia de pérdida del PBI. Tuvimos crisis que seguramente todos los oyentes conocen, pero son tan grandes como los huracanes en el Caribe que hay que ponerles nombres, ¿no? Rodrigazo, Tablita, la crisis de la deuda, 2 hiperinflaciones, 2 crisis internacionales, tequila y subprime, la salida de la convertibilidad y la estanflación que estamos viviendo de hace mucho. Nuestro PBI por habitante en el último medio siglo creció menos que la mitad del resto del mundo. Insisto, el promedio por habitante, el crecimiento promedio del habitante por Argentina en el último medio siglo es menos de la mitad que el resto del mundo. Tardamos 111 años en duplicar el ingreso por habitante, el resto del mundo tarda 45. Quiere decir que a los 90, a los 45 lo duplica, a los 45 lo cuadruplica, a los 111 casi que lo está sextuplicando y todavía nosotros recién lo estamos duplicando y eso es la velocidad a la que hemos perdido lugares en el PBI por habitante en el escalafón mundial. Fíjense ustedes lo siguiente, esto es un gráfico del PBI por habitante medido en dólares. Se mide en dólares en un año y al año siguiente en el otro eje. Y entonces lo que se va generando es este laberinto en donde el PBI cae medido en dólares, se recupera, vuelve a caer y se genera esta suerte de ovillo muy enrollado, donde piensen ustedes que Argentina arrancó acá, crece, cae, se enreda en otro problema de crecimiento alto, pero después caída grande, y así sucesivamente, y solamente pudo avanzar desde acá hasta acá, en esos 45 años. Cuando uno mira y trata de comparar, fíjense, esta es la Argentina, ese gráfico que les acaba de mostrar a una escala distinta, comparable con Uruguay. Uruguay también ha tenido sus problemas, pero fíjense en el último tiempo, el avance a lo largo de este eje es cuánto crece el ingreso por habitante a través del tiempo. Cuando nos queremos comparar con Chile, que se ha enredado mucho menos en situaciones de caídas o crisis y ha avanzado mucho más, ¿por qué digo mucho más? Porque la escala acá es 3 veces más grande, ¿sí? Si no, no podría comparar. Cuando uno compara con Chile, ve como el desempeño chileno es mucho más extenso que el argentino y con menos crisis, ni que hablar cuando uno toma países como Corea. Entonces, Argentina hace 50 años tenía el ingreso por habitante número 18 del mundo, hoy está alrededor del 75, recordemos que hay 192 países. Entonces, este es el problema estructural que tiene Argentina hace mucho, después voy a abordar por qué creemos nosotros que esto ocurre, pero ya cuando llega la pandemia, no solamente tenemos ese problema estructural, sino que el PBI estaba estancado de hacía 8 años, sin crecimiento. ¿Sí? Y si uno se fija en una serie más larga, acá está, crecía un año, decrecía el otro, en una suerte de alambre de púa, ¿sí? Pero estancados durante 8 años. Si uno mira un poco más largo, Argentina solo pudo lograr crecimiento contundente del 2003 al 2008, esto que está acá, y también del 91 al 94, porque la segunda mitad de los 90 tuvo la subida y la caída. Entonces, después me voy a querer concentrar en esto y en esto para entender cuáles son los factores que nos hacen crecer y qué es lo que no estamos mirando con suficiente detalle. Entonces, este punto de partida de una economía que venía estancada, que no encontraba motores de crecimiento, que los motores de crecimiento que tuvo en estos 2 periodos finalmente se extinguieron y lleva a un estancamiento igual que en estos 2 ciclos largos, ese es el punto de partida en donde el virus y la cuarentena
genera una caída del PBI adicional sin precedentes. Entonces, ¿qué herramientas tenía Argentina para hacer algún tipo de política de sostén? Bueno, fíjense ustedes, teníamos un resultado financiero consolidado, es decir, un frente fiscal entre la nación y las provincias de casi 5 puntos del producto desde hace mucho tiempo, negativo, ¿sí? Que con los esfuerzos adicionales se va a ir casi a 13. Teníamos este déficit, pero no teníamos crédito porque estábamos en default y entonces la tasa a lo que nos estamos financiando en términos de riesgo país o sobretasa con respecto inclusive a otros países de la región, que es esta diferencia, es altísima. Y frente a lo único que podemos utilizar como herramienta de brindar algún sostén para evitar, como decía antes, los impactos más permanentes, que es la emisión, tenemos una memoria inflacionaria muy intensa, ¿sí? No solamente por el pasado más remoto de la Argentina, las dos hiperinflaciones del 89 y en el 90, sino por una inflación de 2 dígitos largos desde hace 12 o 13 años. Entonces es evidente que es un país que cuando tiene que enfrentar la pandemia lo agarra con una economía que ya tiene problemas, que todavía no tuvo una discusión estructural de por qué está trabada y con herramientas muy limitadas. Y entonces eso hace, junto a la falta de sofisticación de nuestro Estado para implementar estrategias no solamente más robustas, sino, como decía antes, con mayor nivel de sofisticación frente al virus, eso hace que el impacto que la economía argentina vaya a tener producto de tanto el virus como la cuarentena es enorme. Enorme y, como decía antes, sin precedentes en lo que ninguno de nosotros puede recordar. Es una caída, si ustedes miran qué es lo que va a pasar este año, es una caída del PIB por habitante de casi 17 puntos del producto, que lleva al ingreso por habitante de la Argentina al nivel del año 1973. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener, después de mucho tiempo, un ingreso por habitante similar al que teníamos hace 47 años, pero con una distribución de ese ingreso mucho peor, que es una pobreza de alrededor de 9-10 veces más que en ese año, es decir, que hace casi medio siglo, y una desigualdad 2 o un poquito más de 2 veces la que existía en ese momento. Entonces es una misma torta que hace medio siglo atrás, pero mucho peor distribuida. Y estos elementos para mí son muy importantes porque si no es muy difícil entender qué cosas deberíamos estar abordando en la salida. ¿Cómo va a quedar esta economía en materia social, esta economía que tiene la misma torta que hace medio siglo pero peor distribuida? Va a tener una pobreza que va a rondar el 50%, va a tener una nueva cantidad, una nueva clase de pobres, que es la clase media, que se cae a la pobreza de manera abrupta y no como ha estado pasando durante algún tiempo, producto de crisis que son menores que estas o del estancamiento secular de la Argentina. Un desempleo que muy probablemente orille el 20%, ahí la proyección del LSG es 17,2%, y con instrumentos o con alivios en términos de nuestras herramientas fiscales bastante limitadas, como decía, un déficit consolidado, un resultado financiero consolidado de 13 puntos del producto y una deuda PBI que aún con la reestructuración sigue teniendo un ratio muy alto. Quiero hacer una aclaración con respecto a esto que decía antes de las clases medias que se van a caer. Estos son algunos estudios que se están haciendo afuera sobre Latinoamérica, que incluyen a la Argentina. Si ustedes se fijan, se incrementó mucho el porcentaje de hogares que están recibiendo, que reciben transferencias durante este tiempo. Generalmente están concentradas en el primer quintil y es ahí donde la Argentina, el primer y segundo quintil, pero particularmente en el primero, Argentina desarrolló un sistema de seguridad social que es capaz de alcanzar a casi todos. Después tiene problemas en la implementación, pero la de ANSES, la verdad que lo que construyó a través de todo este tiempo en la Argentina es un sistema de seguridad social casi universal. La dependencia de las transferencias cae bastante a medida, obviamente, que uno va incrementando el nivel de ingreso. Cuando uno mira en los distintos países de Latinoamérica aquellas actividades que no son esenciales o que no tienen ingreso asegurado, por lo menos en el corto y mediano plazo, como es el sector público, ve que lo que está en riesgo es alrededor de 1/3 del ingreso total
de la sociedad. Y de acuerdo a cuánto tiempo y al grado de cumplimiento de la cuarentena, estos son distintos niveles, 20%, 50%, 80%, 100%, es el nivel de aumento de la pobreza que tendríamos. Es importante remarcar otra vez lo de la clase media. Este sistema de seguridad social encuentra a casi todos los de abajo, a pesar de que puede haber diferencias o que puede haber desigualdades en términos de la implementación, pero no sabe cómo llegarle a la clase media ni siquiera o a los independientes, a los profesionales independientes, a los monotributistas, les cuesta mucho, inclusive si lo único que está haciendo es tratar de imprimir dinero y ponerlo en el bolsillo de esas personas. Y además son personas que no están acostumbradas a transitar el Estado para conseguir algún tipo de auxilio, y eso hace que abajo tengamos elementos donde poder ponerle cierto piso a pesar del enorme grado de vulnerabilidad, y en el medio no. Entonces esa caída puede ser muy intensa, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista económico. Piensen ustedes que en los sectores más bajos, un hogar con 2 hijos y uno menor de 6 años pueden recibir la asignación universal por hijo, un plan alimentar, la IFE, y eso es incompatibles con otras cosas, pero si a eso se le suma algún plan de empleo o el reparto de comida, estamos hablando de 30 o 30 y pico de mil pesos que se pueden llegar a recibir para sectores que obviamente lo necesitan y tienen un grado de vulnerabilidad extremo, pero es muy difícil encontrar los mecanismos para llegarle de la misma manera a la clase media. Si uno se fija, esto está ocurriendo también en otros países. Naturalmente que hay una diferencia muy grande entre los quintiles, a ver a quién le afecta más el impacto económico de esta pandemia. Uno ve que en Latinoamérica la pérdida de trabajo fue mucho más intensa en los ingresos bajos que en los ingresos medios. El cierre de negocios parecido en aquellos de ingresos bajos e ingresos medios, pero hay una diferencia muy significativa con los ingresos más altos. En parte esta brecha sobre este tercio más alto de la población tiene que ver con la capacidad de poder reemplazar el trabajo tradicional de otra manera y poder seguir recibiendo un ingreso similar. Entonces, esto es algo que en la Argentina, ingresos bajos, obviamente siempre está en riesgo, y el aumento de la desigualdad y de la pobreza estructural de la Argentina tienen que ver con el impacto de todas y cada una de las crisis en este sector, pero hoy el sector del medio es el que está en un riesgo significativo de ir a un lugar que desconoce y que tiene un gran impacto. Y naturalmente que esto después tiene consecuencias en cuál es el ánimo social y también cuál es el impacto económico. Le voy a pasar a Guido la pelota para conversar un poquito sobre qué es lo que está ocurriendo con la economía en la coyuntura y a partir de eso después retomar cuáles son los riesgos de no entender no solamente la coyuntura, sino el problema estructural que se va a agravar en la Argentina y que va a requerir por lo menos discusiones de otra índole sobre cómo encarar lo que viene. Bueno, ¿me pasás por favor, el comando? Gracias. ¿Cómo andan? ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, ¿no? Bien. La primera reflexión, y que me parece que es lo que va a rondar un poco y que quiero que esté presente, digamos, durante todo lo que vamos a estar conversando, es justamente esta idea de que salió en el último tiempo, que el gobierno no tiene un plan, digamos, ¿no? Y esa falta de plan me parece que es injusta, o por lo menos a veces parece que el gobierno tiene una agenda o que tiene una idea, digamos, de cómo avanzar, pero en nuestra opinión quizás el diagnóstico es un poco incorrecto. Cuando uno escuchaba a Alberto Fernández en el Council of the Americas, cuando uno lo escucha a Cecilia Todesca, etcétera, otros funcionarios de renombre, muchos hablan de una recuperación del estilo 2003. Argentina en el 2003 era un país y era un mundo completamente distinto. Argentina en el 2003 crecía al 10% con inflación del 5%. Argentina en el 2003 tenía superávit fiscal. Argentina en el 2003 tenía recursos ociosos.
Pero también Argentina en el 2003 tenía un tipo de cambio muy competitivo y al mismo tiempo tenía un mundo que lo estaba ayudando. China crecía al 14%, etc. Por lo tanto, el diagnóstico me parece que tiene el gobierno respecto a la situación actual y para hacer una analogía, digamos, de lo que le está sucediendo a la economía en este momento con lo que sucedía en el 2003, puede llevar a problemas en la praxis. Digo, declaraciones o statement como decir, resolvimos una deuda imposible y ahora está despejado el horizonte, como afirma ahí Alberto Fernández, puede llevar, digamos, a alguna confusión. Me parece que la economía lo que le falta es combustible. Yo recuerdo cuando en aquel momento, en el 2003, muchos decíamos, es una economía, la de aquel momento, que funciona o como un autito con dos aceleradores, pero sin ningún freno. Los dos aceleradores eran justamente el sector privado y el sector público, ambos presionando sobre la demanda, y eso justamente hacía que la economía crezca. Lo que tienen acá en la pantalla, lo que están viendo, es justamente cómo se están desviando los países entre la cuenta corriente y el déficit fiscal. Fíjense, o noten Alemania, Reino Unido, Brasil, etcétera, entre el año 2019 y el año 2020, cómo sustituyen gasto privado, que es lo que está cayendo, y PBI, que es lo que está cayendo, por gasto público, mayor déficit fiscal. O sea, se mueven hacia la izquierda. Argentina, en ese sentido, va en la dirección correcta. En eso me parece que hay consenso. Va, digamos, en la dirección hacia la izquierda, es decir, con mayor déficit fiscal, que sería, digamos, una política anticíclica tradicional. Pero parece que va con poco recorrido, como que esta vez, en vez de tener dos aceleradores, tiene uno y ese acelerador hay que discutir, digamos, si es suficiente o no como para generar una reactivación. Entonces, para algunos el sector público les parece que está haciendo un trabajo pobre en el sentido de poco gasto. Y cuando uno mira el gráfico anterior, no puede decir es cierto, la verdad que se queda a mitad de camino. Para otros, uno dice lo que está haciendo el sector público es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque la verdad que es desandar un poco todo lo que se había logrado en la convergencia fiscal de los últimos años. Acá en esta pregunta, digamos, de si es tibio o si es demasiado temerario, me parece que la respuesta es que los dos tienen razón, me parece. Es tibio para la actividad. ¿Por qué? Porque no hay ahora un sector privado, desapareció ese acelerador privado en una economía, un sector privado que está golpeado justamente, está golpeado porque por la incertidumbre, está golpeado justamente por la caída del salario real, está golpeado por la situación de confinamiento, está golpeado por el peso del Estado y la presión tributaria que tiene que sufrir, pero también al mismo tiempo el sector público lo que empieza a tener es que empieza a contar con pocas herramientas. Y esas pocas herramientas que empieza a contar el sector público, lo que estábamos diciendo, justamente es una monoherramienta, podríamos decir. Es solamente la emisión como forma de financiar este déficit. Y ahí es quizás uno de los grandes problemas en donde no empieza a cuadrar o no empieza a ser similar la analogía de la economía argentina de 2003 con la economía doméstica, con la economía actual. Si bien en aquel momento había emisión, ahora tenemos emisión también. En aquel momento había una fuente de contracción que era la devolución de redescuentos. Ahora no, ahora hay emisión sobre lo que hablaba Martín, una base de inflación de inercia alta. Para dar un orden de magnitud, si uno toma el déficit primario del 7% y le suma el déficit de las provincias, como se había expuesto, uno puede pensar en un déficit consolidado de 10 puntos, del que resta financiar de acá a fin de año 1,6 billones. ¿Qué implica eso? Básicamente que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2019, la base monetaria se va a multiplicar por 3. Vamos a tener en diciembre de 2020 3 veces la base monetaria de 2019. Claramente hay una necesidad de volver a tener acceso a los mercados, pero bueno, el tema de, podríamos decir que ya está resuelto el problema de la deuda externa, pero digo, habrá que esperar al 28 de agosto, pero definitivamente en el corto plazo Argentina no va a tener esa fuente de financiamiento, ¿no? Creo que acá uno de los desafíos que hay que tener en cuenta es justamente si este déficit puede ser reversible o no en el corto plazo. ¿Por qué? Porque quizás un año lo que puede hacer el gobierno es aprovechar justamente una herencia que dejó el gobierno de Mauricio Macri,
que dentro de todo, pues justamente una de las que permite financiar el déficit fiscal, que es la baja monetización. Así como el gobierno de Cristina dejó baja deuda, Macri dejó pocos pesos en la calle. Ahora, esta herramienta, digamos, de dejar pocos pesos en la calle y por lo tanto remonetizar la economía y pensar entonces que la demanda puede absorber esos pesos, es lo que está sucediendo acá y es lo que están viendo en este gráfico. Lo que están viendo en este gráfico, en la línea violeta, lo que sucede es que la demanda de pesos este año es muy superior a la de años anteriores. El problema cuando se tiene una sola herramienta es como dice el dicho, cualquier problema, ¿no? Cuando se tiene un martillo se piensa que es un clavo. Y por lo tanto, cuando el Banco Central hace sus pronósticos hacia adelante, lo que ve es que dice que la demanda de dinero va a ser la que va, con la recuperación económica, la que va a traer aparejado, la que va a traer, la que contribuirá a absorber una importante porción de los recursos volcados al mercado. O sea, admite la emisión en exceso, pero esa emisión en exceso justamente, dice, va a ser absorbida por la recuperación económica. Y me parece que es poner demasiadas fichas, por decirlo de alguna manera, a un solo instrumento. Un solo instrumento que podríamos pensar si se aguanta o no, digamos, que siga aumentando, digamos, o si aguanta o no que siga absorbiendo pesos. ¿Por qué es importante, digamos, que siga absorbiendo pesos? Porque si no aumenta la demanda de dinero y yo imprimo dinero, eso se va o a tipo de cambio o se va justamente a precio. Entonces, para eso es importante que se mantenga una demanda de dinero elevada. Sin embargo, cuando uno ve la serie un poco más larga, ojo que no es estática la demanda de pesos. Una serie larga de 2013, por ejemplo, 7 años hasta el 2020, es la línea negra, lo que ven acá es la caída de la demanda de dinero, y que está en línea con el aumento de la inflación. O sea que el aumento de la inflación genera, de alguna forma, una caída de la demanda de circulante o la demanda de base monetaria. Y esto, uno puede decir, bueno, pero si todavía no veo la inflación, ¿podría entonces caer, digo, la demanda de pesos y eso generar un problema en este modelo que de vuelta monoherramental al cual le falta, digamos, un poco de aceleración desde el punto de vista de la actividad? Ok, ojo, ¿por qué? Porque existen estas expectativas de inflación que están asociadas a lo que está haciendo el Banco Central. Y el Banco Central, además de triplicar la base monetaria, está reabsorbiendo vía LELIQs y pases pasivos justamente otra base monetaria en su hoja de balance. Así que en ese sentido uno puede pensar que las expectativas de inflación podrían jugar una mala pasada y hacer caer la demanda de pesos y eso, digamos, presionar sobre los dos pilares o sobre dos, podríamos decir, dos puntos débiles sobre el cual el gobierno no tiene todavía, me parece, en mi opinión, un entendimiento claro de cómo abordarlo. Y el principal acá y el núcleo, me parece que de la economía argentina es el tipo de cambio, no solamente por cuestiones económicas, digo, me parece que la piedra sobre la cual se estructura de alguna forma lo económico y lo social, porque también es una herramienta distributiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el tipo de cambio en la Argentina? Podríamos pensar. Ok, el tipo de cambio en la Argentina, por ahora, este gráfico que tienen acá, la línea negra lo que marca es el tipo de cambio deflactado por precios. Acá gana Alberto Fernández y lo que hace es tener microdevaluaciones, lo que nosotros llamamos un régimen de crawling peg, y esas microdevaluaciones permiten que el tipo de cambio se mantenga constante. La línea verde lo que me dice es cómo sube el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Pero el tipo de cambio la verdad que está en el mismo nivel que cuando asumió Alberto Fernández. Ok. ¿Es posible mantener este esquema? Me parece que está llegando a algún tipo de límite, digamos, ¿sí? Y está generando costos. Los límites, ¿quiénes los marcan? Básicamente la brecha, cuando uno se fija, cómo se dispara justamente en el último tiempo, y ya llega casi al 80%, y cómo se están perdiendo reservas, 1.000 millones de dólares en apenas un bimestre o menos de un bimestre, en una economía que tiene pocas reservas internacionales. Una economía que no se puede dar el lujo de vender 1.000 millones de dólares por crédito comercial o simplemente por los famosos 200 dólares cuando tiene esos 10.000 millones en forma neta. Uno mira las reservas brutas, son 43.000 millones, acá las reservas netas son 10.000 millones. Esto tampoco encaja con el diagnóstico del 2013. Ustedes piensen que en el 2003 sobraba, digamos, esto, sobraba
superávit fiscal. De hecho, generalmente uno recuerda los pagos por anticipado que hizo el gobierno a organismos internacionales. Entonces, esto es algo con lo que se está enfrentando el gobierno y me parece que no lo está pudiendo manejar del todo, o por lo menos no le está pudiendo encontrar una salida. Y acá viene a veces la discusión, ¿no? Digo, los periodos que marcó Martín, y sin ánimos de spoilear, espero que no te ofendas, Martín, son periodos de crecimiento donde me parece que el tipo de cambio estaba bastante depreciado. Digo, cuando el sector privado tiene un tipo de cambio más alto, lo que hace es justamente compensar la pérdida de competitividad que genera a veces el aumento de impuestos con un poco de competitividad precio, llamémosle, de la economía, es decir, otorgando un tipo de cambio real más alto. Lo que tienen a la izquierda es el tipo de cambio real, o sea, el tipo de cambio nominal ajustado por los precios domésticos y la inflación extranjera. Y lo que me indica es justamente que la línea rosa o la línea roja, como la quieran ver, si yo lo mido con el contado con liquidación. La verde, lo que me dice en el gráfico de la izquierda es justamente con el tipo de cambio oficial. Como pueden ver, el nivel del tipo de cambio oficial es un nivel bastante mejor que el que tuvimos en los últimos 5 años, por ejemplo. Es un nivel similar al del año 2008. Tampoco es la panacea, digo, el año 2008 es cuando empieza, digamos, a perderse los superávit gemelos. El tipo de cambio de contado con liquidación luce muy alto, de los 130 parece un dólar CAR. Entonces, acá es donde se genera una tensión, en el sentido de decir, la verdad que no sé si está alto o está bajo. Y me parece que el gobierno también está en esa disyuntiva de que no sabe si está alto o está bajo. O al menos podríamos pensar si nos conviene que esté alto o esté bajo. Y ahora vamos un poquito ahí. Pero antes, mira el gráfico de la derecha, y cuando ajusta uno esto y está en la misma escala por la presión tributaria, la verdad que tampoco luce tan alto el nivel del contado con liquidación. Por eso 130 es un precio que la verdad que con la cantidad de pesos que hay en la economía, la gente lo sigue demandando. Y en cambio, el tipo de cambio oficial ya empieza a lucir atrasado, lucen los niveles del 2009-2010, ya con la economía sin superávit gemelo. Por lo tanto, ¿a dónde tiene que ir el tipo de cambio? Es algo que es lo que no se está resolviendo, me parece, y genera esta tensión. Otra forma de verlo, porque acá me parece que se junta lo financiero con lo real. Muchas veces que se tratan como temas separados, el tipo de cambio es lo que lo está vinculando de alguna manera. Digo, la brecha no es exenta de lo que sucede en el lado real de la economía. El salario formal en dólares, cuando la salida de la convertibilidad cae 70%. Si uno lo mide esto al contado con liquidación, ahora tenemos una caída similar en los últimos 3 años. Sucede que el sector privado no se está pudiendo aprovechar de esa ganancia de competitividad. ¿Por qué? Porque opera al tipo de cambio justamente oficial. Y ese tipo de cambio oficial hace que que justamente los salarios en dólares haya caído apenas, y lo pongo entre comillas, 39%, casi un 40%. ¿Sí? La ganancia de competitividad de casi el 70% de caída del salario en dólares sería, digamos, algo beneficioso. Pero estamos en el peor de los mundos, me parece. ¿Por qué? Porque estamos pagando el costo social de tener salarios bajos y la mayoría de ustedes me parece que cuando convierten el salario, lo convierten, o algún precio lo convierten a 130 más que a 70, ¿sí? Entonces tenemos ese descontento, pero el sector real le falta el motorcito, le falta ese pedal que yo decía para aprovechar esa ganancia de competitividad. Guido, perdón, una interrupción. ¿Podés volver un segundo al gráfico anterior, al de los tipos de cambio? Porque quiero hacer una acotación sobre esto que es muy importante, al tipo de cambio ajustado por presión tributaria. ¿Ahí se ve? No. La aclaración es la siguiente. En general, gracias. En general, cuando nosotros hacemos algún tipo de cambio bilateral o el multilateral, ajustamos la evolución de los tipos de cambio nominales por las inflaciones de los distintos países y comparamos con algún momento. Esta es una visión bastante financiera que muchas veces omite algo que es sumamente importante para la competitividad, que es el aumento de presión tributaria. En general, la presión tributaria suele estar relativamente estable en los países, salvo en Argentina, que tiene cambios muy abruptos.
Entonces, no es lo mismo exportar 20, supongamos que quiero exportar algo que me cuesta 100 y que tiene metidos 20 de impuestos adentro, con un tipo de cambio de 100, que tratar de exportar algo que de golpe tiene 20% más de impuesto, entonces me cuesta 120 pesos producirlo como costo. Entonces yo puedo tener el mismo tipo de cambio nominal, 100 en cualquiera de los dos casos, eso lo estoy viendo en el gráfico de la izquierda, es comparable, pero si yo aumenté mucho la presión tributaria, lo que necesita alguien para poder competir o para poder exportar, dado que tiene un costo adicional que no está computado en el tipo de cambio real, es tener un tipo de cambio más alto. Quiero remarcar esto porque es sobre lo que voy a volver al final para entender dónde se traba la Argentina y qué es lo que no estamos discutiendo. Entonces, nosotros en general, no solamente cuando hacemos la evolución del tipo de cambio real en la Argentina, no solamente lo ajustamos como lo ajusta cualquier otra persona o cualquier otro economista, sino que lo ajustamos por el cambio en presión tributaria. Y entonces ahí, ajustado por presión tributaria, es lo que mostraba Guido, que inclusive el tipo de cambio de contado con liquidación no está en los momentos de overshooting de la crisis del 2002, sino que ya está a niveles de 2003, 2004, 2000. Ese es un nivel donde Argentina, producto de esa competitividad, tenía balanza de pagos muy positiva y cuenta corriente muy positiva, pero cuando yo ajusto el oficial, que es con el cual comerciamos, por la presión tributaria, estamos casi en vísperas, cuando estábamos perdiendo o habíamos perdido el superávit de cuenta corriente y estábamos en vísperas de empezar a tener un cepo que era el 2011. Entonces, perfecto, no es solamente mirar el tipo de cambio bilateral real, sino que además lo que queremos mirar es cuánto eso, en virtud del cambio de la situación tributaria, permite o no permite competir. Y este es un elemento importante para la evolución del argumento que queremos hacer con respecto a dónde se detienen los motores de la economía argentina desde hace mucho tiempo. Buenísimo, gracias Martín. Y esto también se ve, digamos, en este gráfico, que es la contracara de esto. Digamos, ¿cuánto tiene que caer el salario si yo te aumenté la presión tributaria para que vos pueda una empresa, digamos, sacar provecho de ese tipo de cambio más alto? Va a tener que caer mucho más. Digamos. Entonces, es la misma historia. Digo, pero para avanzar en ese sentido, me parece que en el corto plazo uno puede pensar que hay tres alternativas. Una es mantener los controles. Y acá es donde, por ahí vuelvo al diagnóstico inicial, y es donde por ahí no encaja la situación con lo que era el 2003. En el 2003 llovían dólares, pero llovían dólares justamente porque había superávit de cuenta corriente que era enorme. Digo, y la gente decía tampoco compraba dólares porque había una tendencia a la baja. Pero acá tenemos un problema, que es la cuenta financiera. La verdad que se están yendo dólares en forma constante. Ok. Tenemos un tema, digamos. Uno podría ir a un mercado único y libre de cambios. El problema es que no tenemos quizás las reservas suficientes y tenemos un problema de desanclaje de expectativas de inflación que podría llevar a un nivel o escalonar la inflación a un nivel más alto. No necesariamente a una hiperinflación, digamos, ¿no? Pero sí se puede correr el riesgo de tener algún tipo de dificultad en ese sentido. Se puede mantener el tipo de cambio como los controles actuales, pero la verdad que como vimos, esto tenía costos y límites, y esos costos ya se empiezan a reflejar. Y se reflejaron rápido, y me parece que cada uno de estos regímenes corresponde a una situación o a unos fundamentos macroeconómicos en particular. El mercado único y libre de cambio funciona cuando tenés superávit, gemelo, cuando tu macroeconomía está bien. Un mercado con controles, digamos, cambiarios, funciona cuando tu economía está desordenada. Quizás un camino del medio podría llegar a ser algún desdoblamiento, pero ojo, no cualquier desdoblamiento, sino que estamos pensando, o por lo menos uno podría pensar, en tener un dólar financiero, un dólar comercial. Podemos discutir el dólar para viajar, digamos, dónde quedaría, pero lo que sí definitivamente quizás podría ayudar eso de tener dos tipos de cambio, el dólar comercial y un dólar financiero, es en dos cuestiones. Primero, en lo comercial, si es con un salto discreto empezar a ganar o a tener las ganancias de productividad,
justamente, o mejor dicho, la ganancia de competitividad-precio de la economía, y por otro lado, al generar un mercado financiero, al generar, digamos, mercado y no tener que pasar por bonos, como sucede actualmente con el parking de 5 días, posiblemente la oferta sobre el financiero baje y eso pueda comprimir la brecha. Definitivamente igual me parece que ese esquema debería ser transitorio y uno tendría que apuntar a corregir los fundamentos y ahí alcanzar el número 1, me parece, que es el mercado único y libre de cambio, ¿sí? El problema con eso, ya les digo, es la inflación elevada y la inercia que tenemos. Fíjense que estamos en una economía que tiene una recesión de 15 puntos, o sea, a diferencia de la de 2003, que había caído menos todavía, había caído 12 puntos, pero no tenía inflación. Esta economía tiene recesión de 15 puntos e inflación anualizada, la del último mes, de 35%. 2020 posiblemente termine con una inflación por debajo del 40%. Pero de lo que hay que estar seguro, me parece, es de que el año siguiente la inflación va a subir, o se va a acelerar, mejor dicho. Y de lo que hay que estar seguro también es que hay que tener objetivos realistas a la hora de definir senderos de desinflación, algo que todavía, me parece, el gobierno no está atacando. Y es lógico, digamos, ¿no? Es lógico porque me parece que tiene otras urgencias. Pero bueno, me parece que para empezar a pensar el futuro hay que empezar a ver dónde es que estamos parados. Esto es una especie de, esto es de un trabajo de un economista Maker del año 2011, que habla sobre un trilema en un mundo integrado, en donde uno puede tener estabilidad financiera, una política monetaria y cambiaria doméstica, es decir, manejar el tipo de cambio y la tasa de interés, y tener integración justamente financiera o acceso a los mercados de deuda. Y básicamente uno se separa en un vértice, pierde justamente alguno de los otros. ¿Dónde está Argentina actualmente? Está con estabilidad financiera. Fíjense que tenemos una crisis fiscal, una crisis cambiaria tuvimos, pero no tuvimos ninguna crisis bancaria, ¿sí? Y tenemos nuestra propia política monetaria y cambiaria doméstica. Podemos hacer con la política monetaria lo que estamos haciendo, emitir y tener este modelo monornamental. Muchas veces se habla, ok, pensar a futuro sería retomar el acceso a los mercados de deuda. ¿Sí? Es como una visión muy de, ok, en esta dirección se tiene que mover la Argentina. Ojo, porque cuando uno tiene o quiere alcanzar los mercados cuando uno empieza a tomar deuda, ¿sí? Y empieza a usar otro instrumento que no sea la política monetaria y nada más, y quiere mantener la estabilidad financiera, hay que resignar lo que es la política monetaria y cambiaria. ¿Por qué? Porque la verdad que al ingresar dólares por cuenta capital y financiera, es decir, por tomar deuda, estoy perdiendo, se me puede apreciar el tipo de cambio y eso generar justamente lo que no queremos que suceda, que es que tener otro ciclo de atraso cambiario. Por lo tanto, me parece que manejar este esquema o empezar a pensar dónde Argentina se quiere mover en este triángulo es algo que no está en la discusión y es algo que tenemos que empezar a pensar más que nada en un mundo integrado donde hay mucha liquidez y donde si se llegan a abrir los mercados para Argentina, me parece que nos vamos a querer tirar de cabeza en un país que estamos pagando tasas de interés atractivas para el resto del mundo y posiblemente puede hacer que haya un engolosinamiento de la política monetaria, pero también otro ciclo de endeudamiento que pueda llevar a que perdamos de vuelta la estabilidad financiera. Estas son nuestras proyecciones para los años siguientes, ¿sí? Para el 2020 nosotros somos más pesimistas que el promedio del mercado, tenemos una caída del PBI de 15 puntos alrededor. La verdad que es muy dependiente de los datos mensuales, pero me parece que esa caída podemos discutir, no va a ser inferior al 13%, no va a ser superior al 17%, va a estar en ese rango. Es una caída, la verdad que muy superior a la de 2002, como le dije, del 10%, es una caída que no tiene nada que ver con la crisis de Lehman y es una caída que afecta a todo el mundo al mismo tiempo. Incluso siendo optimista, después pensamos que la economía puede llegar a rebotar 6%, 4,8%, etc. Y con una inflación que esto es más expresión de deseo, digamos, de si realmente el gobierno entiende que por ahí la demanda de pesos no puede, digamos, compensar todo eso, una inflación y un tipo de cambio que corran más o menos parejo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el tipo de cambio real más o menos se mantenga estable. Pero esto la verdad que es la decisión de política y es lo que estábamos discutiendo anteriormente. Entonces, lo que implica esto es justamente que la economía va a tardar más o menos 5 años en recuperarse. Te paso, Martín, si querés, Sí, y continúas.
¿Ahí lo están viendo? Ahora sí, Martín, estamos viendo tu Ahora sí. pantalla. Perfecto. A ver, para elaborar sobre algunas cosas que dijo Guido y por qué esa discusión sobre cómo vamos a abordar la salida de la coyuntura es importante en vistas de lo que comenté al principio, de dónde Argentina está trabada. Primero, cuando uno mira la caída proyectada del PBI este año y piensa cuánto hace falta para recuperar lo perdido, necesitamos crecer 3 años al 7,2% anual. Eso es lo que necesitaríamos para volver a recuperar el PBI del año 2019, ¿sí? Que como decía antes, venía estancado desde hacía 8 años. Ese PBI por habitante, ese PBI venía estancado desde hacía 8 años. Si uno mira el ingreso por habitante, ni siquiera una recuperación al 7,2% anual, teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico de la Argentina es 1,1, 1,2, ni siquiera tendríamos el ingreso por habitante del año 2019, que además era como el ingreso por habitante de 2006-2007. Entonces, el primer punto acá es que ni siquiera un escenario recontra optimista de crecimiento basta para que en el mandato del presidente Fernández recuperemos el ingreso por habitante que teníamos antes de que comenzara el mandato. Y esto, como explicaba Guido, en una economía que le cuesta encontrar combustibles y que no va a tener un rebote similar al que tuvo en el año 2003, y después elaboró sobre eso, implica que tenemos que pensar más adelante cómo encontrar el combustible necesario para que la economía siga creciendo después de un rebote natural, ¿sí? que tendrá el año que viene. Pero insisto, vamos a tener que pensar en un plazo mucho más largo para recuperar el ingreso por habitante que teníamos el año 2019, que insisto es el año 2006-2007, para ver dónde estamos trabados, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que pensar colectivamente, esto va a llevar más que un mandato. ¿Qué quiere decir pensar colectivamente? En el año, Argentina, entre octubre del 98 y mayo del 2002, tuvo una depresión económica. Parte de esa depresión económica tuvo que ver con que el tipo de cambio se fue atrasando. Eso nos hacía poco competitivos. Después de la crisis del sudeste asiático, de la crisis de Rusia, 97-98, el riesgo país para Latinoamérica, ¿sí?, se duplicó. Entonces ya la base para poder reemplazar fuente de ingreso de dólares genuinos era mucho más cara. Y lo que teníamos era, producto de las tasas que pagábamos, un resultado financiero negativo. Entonces era un sector público que le restaba recursos a la economía y una economía que tenía condiciones tanto de astringencia financiera, tasas de interés, como tipo de cambio, cambiaria, no competitivas. Y eso hizo que Argentina entrara, como decía antes, en una depresión económica desde octubre del 98 hasta mayo del 2002. Ahora bien, todo aquel que pudo sobrevivir, y en Argentina la capacidad del sector privado, la resiliencia del sector productivo es altísima. Yo tengo un amigo que suele decir que el empresario argentino tiene la misma noción de largo plazo que una gacela en la sabana africana, que es que no me coman en los próximos 30 minutos. Y en el minuto 31 vuelvo a arrancar. Pero ese ejercicio es un ejercicio de supervivencia monumental. Entonces, cuando el tipo de cambio de golpe se hizo súper competitivo y además pudimos recuperar, producto de salir de la convertibilidad, un poco más de flexibilidad o laxitud en las condiciones financieras, nuestro aparato productivo se puso rápidamente a utilizar la capacidad instalada que no estaba utilizando. Sobre eso, después, el sector público que tenía superávit fiscal pasó a tener superávit fiscal por varios motivos. Uno era porque primero tuvimos una inflación de casi 40% en el año 2002. Eso hizo que subiera la recaudación tributaria, pero una sociedad que no tenía grandes demandas. Estaba tan asustada que no tenía grandes demandas sobre el sector público. De hecho, si ustedes se acuerdan, Kirchner subió las jubilaciones por decreto y el salario mínimo vital y móvil e instituyó paritarias otra vez. Es decir, no había demandas sociales lo suficientemente intensas que las tuvo que forzar, de hecho, el Poder Ejecutivo Nacional. Y después de eso, de ese aumento de gasto público, vino la soja. Entonces, el sector público se puso en modo expansivo
pudiendo primero solventarlo con crecimiento y más recaudación y después con un regalo que nos dio el contexto internacional. Ahora, ese fenomenal crecimiento que tuvo Argentina entre el 2003 y 2008, casi ninguno de los elementos que estoy mencionando estaba presente en este contexto. Primero, no sabemos qué es lo que sobrevive y cuándo. Segundo, hay restricciones sobre el nivel de tipo de cambio, que son las que mencionaba Guido, al ajustar por presión tributaria. Y el contexto internacional parece bien difícil, y la sociedad tiene más demandas. Entonces, es difícil ya o es complejo acomodar todas esas cuestiones para ver un rebote como el que vimos en otras circunstancias. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va Argentina a partir de lo que tenía trabado de antes más el contexto de la pandemia? Y ahí tengo dos ejemplos. El primero, que es ese corcho, es porque apenas se inició el gobierno del presidente Macri, discutía con los economistas de Cambiemos en ese momento, particularmente con Federico Sturzenegger. Federico decía, en algunos casos con justa razón, que había tantas restricciones en la economía argentina hacia el final del kirchnerismo, que Argentina era como un corcho que estaba sostenido artificialmente debajo del agua, y que apenas esas restricciones se soltaran, Argentina iba a flotar. Y mi pregunta era, estaba de acuerdo, pero la pregunta es, ¿vamos a flotar en un océano y no sabemos hacia dónde? Y creo que ahora repetimos ese diagnóstico cuando decimos que hay que poner a la Argentina de pie. Bueno, tenemos que poner a Argentina de pie, pero después, producto del diagnóstico que mencionaba al principio, de que es una Argentina que está parada en el mismo lugar, pero cada vez con más problemas, si uno quiere, en sus rodillas, en términos de, o en los miembros inferiores, en términos de cómo es la distribución de ingreso. Cada vez es más endeble nuestra base y consenso social. Entonces nos tenemos que poner de pie claramente, que es el eslogan que le gusta al presidente Fernández, pero si no sabemos colectivamente hacia dónde caminar una vez que nos ponemos de pie, es parecido a lo del corcho. Flotamos, nos quedamos en un lugar, pero no estamos pudiendo avanzar. Y quiero volver a este concepto de por qué nosotros ajustamos el tipo de cambio por presión tributaria. Insisto, si yo tengo 80 de costo y 20 de impuestos y el tipo de cambio es 100, estoy en un nivel. Ahora, si me suben 20 pesos más los impuestos y mis costos totales pasan a ser 120, por más que yo vea el mismo tipo de cambio de 100, me volví menos competitivo. Entonces, el tipo de cambio hay que ajustarlo por las modificaciones en la presión tributaria. Esto no es ni más ni menos que decir que los sectores competitivos de la Argentina, todo lo que es transable, y ya sabemos que en el mundo hoy todo es transable, inclusive los servicios, lo que hacen es tratar de exportar nuestro Estado. Yo puedo producir botellas de agua y puedo tener el mismo costo que en Chile del vidrio, que el plástico, si quieren, que el PET. El mismo costo de energía, el mismo costo salarial, el mismo costo logístico, el mismo costo de imprimir las etiquetas. Puedo tener exactamente todos los mismos costos y recibir a cambio de cada uno de esos insumos que pago la misma calidad de insumo, la misma calidad del PET, de la mano de obra, la misma calidad de la logística. Ahora, supongamos que mi estado es más caro y es peor. ¿Cómo hago para competir? Es decir, ¿cómo hace uno para vender una botella de agua por la cual paga más caro el PET, pero ese PET tiene microfiltraciones y entonces cuando la botella de agua llega a la góndola, tiene menos agua, tiene menos contenido para vender? Uno a priori dice, bueno, entonces no puedo competir, tengo una economía menos productiva y no puedo competir. Pero sí, claro que se puede competir. Lo que pasa es que lo que necesito para poder vender esa botella de agua es hacerla más barata. Y la manera de hacerla más barata es con un dólar más alto. Entonces yo cada vez que mi Estado pierde la carrera de competitividad y de productividad con el resto del mundo, resulta que para poder exportar indirectamente ese Estado, para poder competir indirectamente con los estados de otros países, necesito un tipo de cambio más alto. Necesito un dólar a niveles más elevados. Y eso es uno de los dos factores que hace que Argentina caiga tanto en el ranking de PBI por habitante. No es solamente que nuestro PBI no crece, sino que a medida que nuestro Estado se vuelve menos productivo, necesitamos un dólar cada vez más alto para poder sobrevivir en el equilibrio macroeconómico que ese mal Estado necesita. Y es por eso que caemos tanto del puesto 18 al 75 en el ingreso por habitante medido en dólares en el último medio siglo. Para ponerlo de otra manera, Nokia
era la compañía que comandaba el 40% del mercado internacional de celulares, hasta que Steve Jobs inventó el smartphone como lo conocemos hoy. Y Nokia quebró, de hecho la terminó comprando Microsoft. Y Nokia era una empresa de un país chico que es Finlandia y representaba 4 puntos del PBI, 20% del crecimiento, 40% de las exportaciones, 20% de los impuestos corporativos de Finlandia, casi un tercio de la investigación y desarrollo de toda Finlandia. Entonces, cuando Nokia perdió la carrera de la competitividad porque vino un producto nuevo, la economía finlandesa tuvo una caída muy importante, de la cual le costó recuperarse. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué es lo que pasa cuando lo que pierde la carrera de la competitividad no es tu empresa más grande, sino que es tu Estado? Que pensamos que los estados no compiten, es decir, antes competían por territorios, ¿sí? A veces vía diplomática o vía guerras anexaban territorios y se expandían. Ahora pensamos que no compiten, pero la verdad es que los estados compiten escondidos detrás de todo lo que producimos y que sale a la arena de la competencia internacional, que como decía antes, es casi todo directa o indirectamente. Entonces, cada vez que alguien produce en la Argentina, está tratando de exportar nuestro Estado, nuestro sistema tributario, nuestra clase política, las regulaciones que nos damos, las leyes que discutimos, el entorno sindical. Eso es lo que está tratando de exportar indirectamente alguien cuando produce en la Argentina. Por eso cuando alguien dice, bueno, que se pongan los pantalones y salgan a competir, la verdad es que es cierto, pero también el que produce nos lleva a todos nosotros a cuestas. Y entonces nosotros, el sistema, insisto, el Estado, desde cómo recauda, cómo gasta, cuáles son sus prioridades, las leyes que se dan, las regulaciones, el sistema sindical, todo eso también tiene que ser capaz de competir con sus pares del mundo para que nuestros empresarios puedan competir con sus pares del mundo sin tener que tener un tipo de cambio cada vez más alto. Entonces, un Estado que cada vez es menos productivo y necesita un tipo de cambio más alto para que se pueda competir y exportar ese Estado indirectamente a través de los bienes y servicios que producimos, pero a su vez tiende a atrasar el tipo de cambio, lo que hace es estancar secularmente la Argentina. Y después viene una crisis habitual en la Argentina, una devaluación, y durante un tiempo otra vez tenemos un margen para exportar ese Estado un rato hasta que vuelve a atrasarse el tipo de cambio. Entonces, uno de los principales diagnósticos que nosotros tenemos es que lo que hace que a Argentina le cueste mucho generar trabajo y crecer de manera continua es que desalineamos el tipo de cambio de equilibrio, que lo voy a definir de una manera diferente a como lo define habitualmente un economista, pero es el tipo de cambio que puede adecuar nuestra idiosincrasia o productividad a comprar y venderle al mundo y estar en equilibrio. Es el tipo de cambio con el cual no entramos en desequilibrio de cuenta corriente. Si disociamos ese tipo de cambio de la calidad de nuestro Estado, entonces Argentina se estanca. Nuestro Estado se vuelve cada vez peor, pero nuestro tipo de cambio no acompaña eso. Claramente no es la dinámica que queremos. La dinámica es mejorar el Estado más rápido que lo mejoran los otros países para poder ser competitivo con un tipo de cambio cada vez más bajo, porque eso nos hace ricos dentro del universo de ciudadanos del mundo. Pero este para nosotros es un concepto fundamental. Argentina solo pudo crecer en esos dos periodos que marcamos nosotros, 91, 94, 2003, 2008, si quieren, porque del 91 al 94 hubo un aumento en la productividad del Estado. Hoy es la vilipendiada década de los 90, ¿sí? Pero muchos de ustedes recordarán cómo era la Argentina hacia fines de los 80, donde la provisión de energía era inestable, donde los departamentos valían en función de si tenían línea de teléfono, donde había en ese momento sociedades de bolsa que compraban departamentos para poder quedarse con la línea de teléfono para poder operar, donde teníamos una empresa, distintas empresas públicas que perdían plata a unos niveles monumentales. Entonces, uno puede discutir con cómo se hizo, si fue la mejor solución, si fue permanente, si hubo defectos,
pero del 91 al 94 la productividad de nuestro Estado aumentó con un tipo de cambio que estaba fijo. Entonces Argentina tuvo un buen periodo de crecimiento. Después lo que pasó es que hubo un estancamiento en el aumento de la productividad de nuestro Estado y el tipo de cambio se empezó a atrasar. Y entonces Argentina no pudo seguir creciendo con el mismo ímpetu que antes. En 2003-2008 lo que pasaba es que nuestro tipo de cambio era tan alto que permitía acomodar cualquier productividad del Estado. Entonces tuvimos esos dos periodos de crecimiento. Nosotros deberíamos buscar tipo de cambio alto mientras hacemos la tarea para aumentar la productividad de nuestro Estado. Si es que queremos tener crecimiento de manera relativamente continua y sin sobresaltos. Y esto es algo que, insisto, en el diagnóstico que estaba haciendo Guido, es como la hoja de ruta que está faltando. Están faltando las dos cosas. ¿Cuál es el tipo de cambio que necesita Argentina para poder funcionar? Que tiene mucho que ver con el tipo de cambio oficial. Y por otro lado, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer para incrementar la capacidad de nuestro Estado? Y esto no es que nuestro Estado sea el Estado noruego de la noche a la mañana. Solo tenemos que mejorar nuestro Estado más rápido que el promedio del resto de los países. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es importante desde otra perspectiva, y acá voy a utilizar un gráfico, voy a dedicarle un par de minutitos a explicar un poquito este gráfico que es de un trabajo de Pablo Gerchunov, Martín Rapetti y de León, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente, y que tiene que ver, en nuestra opinión, mucho con la famosa grieta, y cómo esta grieta es endógena, a pesar de que después todo el mundo, endógena quiere decir si quieren, generada no desde afuera, sino que es por el propio sistema, y después algunos pueden cabalgar sobre eso y aprovecharla electoralmente. Pero voy a explicar qué es lo que quiere decir que la grieta sea endógena. En este gráfico ustedes tienen lo siguiente. Estas líneas, estas dos rectas, son el equilibrio externo y el equilibrio interno. Hay equilibrio externo cuando básicamente tenemos equilibrio en las cuentas externas, ¿sí? Tenemos una cuenta corriente equilibrada, y hay equilibrio interno cuando hay pleno empleo. A la izquierda, estas son combinaciones de políticas expansivas, monetarias, fiscales, políticas de ingresos y tipo de cambio. Entonces, para entender un poquito de qué va esto. Un tipo de cambio más alto nos hace a todos más pobres, un dólar más alto, y requiere entonces un poquito más de política expansiva para alcanzar el equilibrio interno. ¿Sí? Un mayor gasto público, como decía antes, política expansiva, hace que sea más difícil exportar, porque tengo que cargar más presión tributaria sobre mis espaldas, y entonces requiere un tipo de cambio más alto, y por eso estas dos curvas, o estas dos rectas, tienen esa pendiente. Entonces, el ideal es donde el tipo de cambio, donde las dos curvas se cruzan, es decir, tenemos equilibrio macroeconómico, equilibrio externo y equilibrio interno, tenemos el equilibrio total de la Argentina, con un tipo de cambio que es este. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el dólar se atrasa para poder mantener un equilibrio social que es distinto del equilibrio macroeconómico? Ahí es donde se empieza a producir un conflicto. Y es este conflicto distributivo. El equilibrio social requiere tipo de cambio más bajo y más gasto público. El equilibrio macroeconómico o el equilibrio externo requiere menos gasto público y tipo de cambio más alto. Y hay un lado, si quieren, de la grieta que privilegia el equilibrio social y empieza a acumular inconsistencias macroeconómicas que a veces las paga el mismo signo político o a veces el siguiente gobierno. Y hay otro lado que suele privilegiar el equilibrio macroeconómico y eso le genera tensiones sociales y tensiones políticas, hasta que en algún momento eso también hace eclosión. Entonces la Argentina, si quieren, es como dentro de la grieta hay una moneda y hay unos que miran una cara de la moneda y otros que miran otra cara de la moneda. Ahora, la magnitud del conflicto entre el equilibrio social y el equilibrio económico, en nuestra opinión, está directamente relacionada con la calidad del Estado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Estado que para alcanzar el equilibrio social necesita gastar mucho más porque gasta mal e improductivamente, ¿sí?
ese mismo Estado que necesita gastar más porque es ineficiente para alcanzar el equilibrio social, hace que desde el punto de vista macroeconómico requiramos un dólar más alto. Y ese dólar más alto atenta contra el propio equilibrio social. Entonces, a medida que el Estado es cada vez peor, agranda la distancia entre el equilibrio social y el equilibrio económico. Y eso es lo que genera una puja y una grieta cada vez más ancha, que es casi, si quieren, la obra pública por excelencia de la Argentina en los últimos años, es como de las últimas décadas, es como hemos cavado esa grieta en la Argentina, producto, como decía, de un Estado que funciona cada vez peor a pesar de que tiene más plata. ¿Qué quiere decir que tiene más plata? Lo voy a decir de otra manera. El Estado argentino tiene por habitante, o tenía hasta el año pasado, este año inclusive más, pero hasta el año pasado gastaba por habitante 3 veces más, es decir, 3 veces más por cada argentino en términos reales, es decir, en capacidad de compra de bienes y servicios que hace 25 años. Con lo cual, si fuera igual de productivo, deberíamos recibir 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más infraestructura, 3 veces más justicia, 3 veces más jubilaciones, y no recibimos nada de eso. Entonces, esa es la improductividad que tiene nuestro Estado y es lo que hace que la tensión sea cada vez más grande. No alejamos el equilibrio social del equilibrio macro, cuando el Estado funciona cada vez peor. Y eso, como decía antes, es lo que da vida cada vez más importante, cada vez con mayor magnitud a la grieta. Y es lo que pone a nuestro mapa político en una tensión compleja. Los famosos 3 tercios de los que se hablan, es decir, el tercio del universo del peronismo más el kirchnerismo, el tercio de Juntos por el Cambio, acá en las encuestas que yo tengo son más o menos, ¿sí? Algunos andan en 30, 29, 35, pero más o menos para dividirlo en 3 tercios. Y hay un tercio que no se identifica con nada. No es que son todos iguales, ¿sí? Tenemos desde kirchnerismo muy duro y Juntos por el Cambio muy duro. Tenemos kirchnerismo moderado y Juntos por el Cambio moderado. Dentro de este lado tenemos algunos que son, si quieren, albertistas, peronistas, y cuando uno se aproxima a la desidentificación con los partidos políticos, hay albertistas no peronistas, hay disconformes un poco con todos, y después está surgiendo con cada vez más fuerza este elemento del antipolítica. ¿Cuáles son las cosas que reivindican, si quieren, los discursos públicos? Bueno, esto que estábamos diciendo antes, cuando nos vamos a este lado es el equilibrio social, es justicia social y la identificación con el PJ. Cuando nos vamos a este lado, la noción de justicia, de la no apropiación del Estado, de la no corrupción, es el discurso público, ¿sí? Que quiere decir un Estado que tenga un nivel de productividad más alto. Cuando nos vamos hacia el centro, empiezan desde, bueno, no queremos grieta, más unión y responsabilidad, seriedad y capacidad y honestidad de la clase dirigente, y es en este lugar, en esta discusión, donde a mí me parece que perdemos mucha de la riqueza para poder ordenar nuestro Estado hacia otro lugar que nos permita retomar alguna senda de crecimiento si es que podemos resolver el nudo gordiano del tipo de cambio que describía Guido antes. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, es que en general solemos pensar que los debates y la deliberación nos acercan, ¿sí? Pero eso está estudiado últimamente, que el debate y la deliberación no siempre nos terminan de acercar, y ahora voy a explicar por qué, de acuerdo a la visión de algunos académicos, pero si quieren, hay otro efecto que también es un poco lo que está pasando en Estados Unidos, es que cuando las discusiones para ir a la contienda final, que es la contienda electoral, se dan dentro de espacios que se polarizan, cada vez es más difícil empezar a traer estos espacios al centro. Entonces, adentro del universo K, ganan la discusión los que se van hacia los extremos más duros. Adentro del universo de Juntos por el Cambio pasa lo mismo, con lo cual las reglas de la contienda electoral empiezan a estar sentadas por los sentimientos más extremos de cada uno de los lados, y vaciamos esto, que en el fondo, en las elecciones presidenciales están obligados a optar en el balotaje. Piensen ustedes que el mismo porcentaje de argentinos que se cansó de los abusos del kirchnerismo en el periodo 2011-2015 es el que determinó que ganara Macri, y es el mismo porcentaje que se desilusiona con la falta de resultados económicos y vota a Alberto Fernández.
Entonces, estos finalmente están obligados, en virtud de si les prometen o no, o les dan señales de que el futuro no va a ser igual que el pasado, son los que terminan definiendo la elección, pero los que terminan definiendo los términos de el léxico y de la discusión en la arena política son los dos extremos. Y esto, si el diagnóstico que nosotros hacemos de la improductividad del Estado y las dos perspectivas del equilibrio macro y el equilibrio social son ciertas, inhabilita mucho la discusión que Argentina debe tener hacia adelante. Entonces, si quieren, tendemos a pensar que en un espacio de liberación amplia, los sectores extremos deberían ser ganados por lo que se llama teoría del votante medio. Tenemos que ir a buscar este votante de acá. Entonces nos vamos acercando a buscar el votante que es el que define la elección. Y eso haría que el sistema político argentino fuera centrípeto en lugar de centrífugo. Pero últimamente se ve que en determinado tipo de discusiones prevalece lo que se llama polarización de los grupos. Este es un abogado y experto en economía de comportamiento, Cass Sunstein, que fue asesor de Obama, que tiene este trabajo sobre la polarización de los grupos. Se dice, ¿cómo es la dinámica de discusión cuando hay grupos? Bueno, puede darse una polarización de cada uno de los grupos que se alejan cada vez más el uno del otro. ¿De qué depende? Primero de cómo circula la información adentro de los grupos, es decir, ¿quién la genera? ¿La genera alguien más extremo o la genera alguien más moderado? ¿Y esa información es contrastable o no es contrastable? Segundo, la preocupación no de cómo nos ve el otro lado, sino la preocupación de cómo se nos percibe adentro del propio grupo de pertenencia. Entonces, imaginen lo siguiente, falta información adecuada o sobra tanta información que se puede seleccionar los pedazos de información que quiero utilizar. La aportan algunos que están más cerca del extremo en algún grupo. Y a medida que el grupo se tiende a extremar, los que son más moderados tienden a callarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que en su ámbito de pertenencia tener un costo reputacional por no correrse a medida que el grupo se va corriendo hacia uno de los dos extremos. ¿Cuáles son los determinantes de la radicalización adentro de un grupo? Bueno, los argumentos, como decía antes, que provienen dentro de un grupo de un extremo, particularmente se apelan a factores emocionales. En segundo lugar, si se repiten con mucho énfasis, a pesar de que sean mentiras. Si los moderados dentro de un grupo no solamente no hablan, sino que deciden retirarse del grupo, con lo cual si yo le corto esta parte moderada, este grupo en promedio es más extremo. Si existe un grupo rival externo que tiene una postura contraria a la mía, me tensiono todavía más. Si la discusión es pública, la tensión entre los grupos se multiplica. Y si hay posibilidad de opinar anónimamente, como pasa en las redes, eso se lleva al extremo. Para colmo, si el debate no se zanja, sino que persiste a través del tiempo, los grupos se esclerosan cada vez más y es más difícil apelar a razonamientos y es más fácil manipular las opiniones. Hay un experimento que hizo Eduardo Levi-Yeyati, que a mí me parece particularmente ilustrativo de esto, que es que se les preguntó antes de la elección del 2019, creo que a mediados del mandato de Macri, se le preguntó a un grupo de votantes, donde había mitad del universo eran votantes de Cristina Fernández de Kirchner y mitad del universo eran votantes de Mauricio Macri. Se le preguntó si estaban de acuerdo con el ingreso básico universal. No se le puso AUH como título, sino que ingreso básico universal y se explicó de qué era. Cuando esta era la pregunta que se hacía, el 50% de los votantes de Cristina estaban de acuerdo con la política y el 66% de los votantes de Mauricio estaban de acuerdo con la política. Cuando la pregunta se enunció de manera un poquito distinta, pasó lo siguiente. Se le preguntó a los dos grupos, ¿están de acuerdo con la introducción del ingreso básico universal de Cristina Fernández de Kirchner? El 92% de los kirchneristas dijo que estaba de acuerdo y el 7% de los macristas solamente dijo que estaba de acuerdo. Insisto, es la misma política que antes. Y después se reformuló la pregunta, ¿está de acuerdo con la introducción del ingreso básico universal de Mauricio Macri? El 14% de los kirchneristas estuvo de acuerdo y el 84% de los macristas estuvo de acuerdo.
Quiere decir que se torna, a medida que la polarización se hace más extrema, se torna fácil manipular opiniones en virtud de cómo se enmarcan las preguntas. Y esto, insisto, hace que la polarización persista a través del tiempo. Y esto es gran parte de lo que está pasando en la Argentina, que en lugar de cuestionarnos como clase dirigente aquello con lo cual iniciamos nosotros esta charla, que es qué es lo que le pasa a Argentina, que cuando termine este año va a tener el mismo ingreso por habitante que en el año 73, pero peor distribuido, que inclusive si no tomo el año 2020 con la calamidad que ello implica, si no tomo ese año, lo que está pasando es lo siguiente. El PBI por habitante del año 2019 es el mismo que el del año 2006. Quiere decir que Argentina estuvo 12 años, 2006-2007, 12 años y medio estancado en el ingreso por habitante. Desde el año 74 hasta el año 90, Argentina también estuvo estancado en el ingreso por habitante. Quiere decir que del 74 al 90 son 16 años. Desde el 2006-2007 hasta el 2019 son 12 años y medio. Quiere decir que estuvimos 28 años y medio de 45 años con el ingreso por habitante estancado. Entonces, las preguntas que nos deberíamos hacer como clase dirigente son mucho más profundas que quién de nosotros, quién de los dos lados tiene razón. Y sin embargo, a medida que todo esto que mencionaba en esta transparencia de polarización de los grupos, más la persistencia del debate a través del tiempo, más la manipulación de cómo se plantean las cuestiones persiste, nos alejamos cada vez más de poder abordar esto que nos viene ocurriendo desde hace mucho. Y cuando uno aprecia qué es lo que le está ocurriendo a la discusión pública, ve dos cuestiones. Primero, como decía antes, que dentro de cada uno de los grupos hay tendencia centrípeta, pero fuerte tendencia centrífuga, y que el protagonismo en términos de visibilidad o en términos emocionales de la sociedad todavía está anclado en aquellos que están en los sectores más extremos dentro de cada grupo, particularmente el expresidente y la expresidenta. Y después que eso condiciona agendas, condiciona reacciones e inclusive revierte algunas cuestiones que tratan de tender hacia el centro. Entonces, doy algún ejemplo para empezar por la derecha. Juntos por el Cambio va a una reunión con el presidente, pero el presidente en esa reunión destrata Juntos por el Cambio. Entonces, hay una tendencia a entrar, pero hay una tendencia a polarizar. La reestructuración de la deuda, con apoyo de todos, si quieren, es acercarse en lugar de ser al extremo, no solamente por la propia agenda, no solamente por la propia reestructuración y no caer en default más perdurable en la Argentina, sino también por cómo fue esa discusión en el ámbito público. Vicentín es salir de la agenda y después es eliminar Vicentín o la expropiación es volver a la agenda. Cada vez que vemos a Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof, vamos hacia adentro. Pero cada vez que el kirchnerismo elige la agenda de la reforma de la justicia o del teletrabajo, vamos hacia afuera. De la misma manera que el comunicado por la muerte de Fabián Gutiérrez es ir hacia afuera, hacia el extremo, o que la marcha en algunos casos se puede tomar así. Entonces, ahí hay una discusión de cuántas tensiones o cuántos vectores nosotros tratamos de hacer converger hacia el centro para instalar otro tipo de debate y cuántos vectores pugnan en direcciones opuestas. Y esta es una agenda o esta es una discusión permanente que si no podemos tensionar hacia adentro para decir, che, estamos mirando la misma moneda desde los dos lados de la grieta, dos caras diferentes, y tenemos que entender que es una misma moneda para abordar colectivamente, va a ser muy, pero muy difícil conseguir una agenda de crecimiento perdurable a través del tiempo, más allá de los transitorios rebotes o más allá de las noticias de corto plazo. Entonces, por ejemplo, con Ignacio teníamos esta discusión de la reestructuración de la deuda es buena, por lo tanto debería disparar los valores bursátiles. Ahora, por otro lado, la agenda pública parece lejos de la resolución, o ni siquiera está lejos de un abordaje tal que la resolución de los problemas argentinos más estructurables se acerque.
Y entonces eso conspira contra el aumento de valor de cualquier cosa en la Argentina. Y creo que esa es la tensión que estamos viviendo en estos momentos. Entonces tenemos una coyuntura en donde algunos problemas monumentales se van resolviendo, pero la propia agenda de cada uno de los lados en la coyuntura nos hace sentir que la resolución más definitiva y el diagnóstico más riguroso de lo que le está aconteciendo a la Argentina, ahora agravado por la pandemia, pero antes desde hace mucho más, pareciera lejos de abordarse. Y este marco emocional en el que ocurren las cosas se enfrenta además con elecciones legislativas el año que viene. Y las elecciones legislativas el año que viene tienen dos características muy importantes. La primera es que son legislativas. Y entonces, voy a volver un segundo para atrás, todas estas mini tribus tienen más disposición a poder expresarse o a intentar expresarse que en una elección presidencial donde se juega no solo el Ejecutivo, sino que después se dirime vía balotaje. Entonces puede haber, si quieren, un poco más de atomización de todos aquellos que están disconformes, que son antipolítica o que son moderados, frente a la dinámica que les imponen los extremos de cada uno de los sectores. En segundo lugar, esta legislativa se va a dar en una situación, como decía al principio, económica catastrófica, por más que haya un rebote, con un montón de nuevos pobres y una clase media que se va a ver, un sector de la clase media grande, se va a ver desbordado emocionalmente por la situación. Y esa situación económica tiene impacto social, tiene impacto en la seguridad y veremos en qué circunstancias sanitarias estamos. Ojalá que ocurran ya con la posibilidad de una vacuna o la realidad de una vacuna y entonces estemos todos más tranquilos. No sabemos todavía si va a haber paso o no va a haber paso, que también es importante para alinear como incentivo a los distintos sectores. Y en virtud de todas esas tribus o sentires que definí antes, todavía no sabemos cuál va a ser la oferta electoral. Va a haber oferta antisistema, va a haber sectores, va a haber intentos de dividir distintas ofertas electorales que si no estuvieran divididas apelarían solamente a la oposición. Y en general, cuando uno mira las tapas de los diarios al día siguiente, básicamente las tapas de los diarios son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y primero la provincia como tapa principal y en general arriba aparece la ciudad de Buenos Aires y al costado el resto de las provincias de cómo salió la elección. Ahora, esta elección legislativa va a tener dos impactos. Uno es cómo se modifican las cámaras. Y la verdad es que en la Cámara de Senadores, debido a la mayoría con que cuenta el kirchnerismo, pero además debido a las bancas que están en juego, la verdad que el resultado es, se puede perder un escaño o ganar un escaño. Esto es cierto para cualquiera de los dos lados, pero no va a modificar mucho cómo está el oficialismo frente a la posibilidad de tener 2/3. Ahora, en la Cámara de Diputados, lo que se renueva es una elección del 2017 que fue muy buena en su momento para Cambiemos y por ende para la representatividad de Juntos por el Cambio. Fíjense ustedes que Juntos por el Cambio aliados ponen en juego más bancas que las que tiene el Frente de Todos. Entonces ahí sí se juega cómo ese Congreso, cómo esa Cámara de Diputados tiene más o menos holgura o quórum para el oficialismo. Y además esta elección, dependiendo de cómo se conformen las listas y cuál sea el resultado en este contexto que estoy diciendo, también va a dar señales y estados de ánimos con respecto a la polarización posterior en los 2 años siguientes. Entonces, Argentina está hoy con un problema estructural que, si quieren, la pandemia por un lado agranda, pero por otro lado tapa en cuanto a sus verdaderas causas. Y con una promesa repetida de intentar desandar la grieta para abordar aquellas causas más estructurales que por diversos motivos no está pudiendo ser instalada. Y en ese camino donde hay cada vez más vectores hacia afuera, es decir, hacia cada uno de los extremos, van a tener, y con mucha disconformidad por la situación económica, social, de seguridad y sanitaria, va a tener lugar la elección del año que viene. Y entonces eso hace que esa polarización genere no solamente que se pueda retroalimentar con la
con la propia elección, sino que aleje la agenda más definitiva de lo que Argentina tiene que acometer en conjunto. Y eso me lleva, si quieren, el último punto, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno miraba fin del año pasado, veía que había bronca en Colombia, había bronca en Ecuador, había bronca en Chile, había bronca en Bolivia. No la había en la Argentina, pero el hecho de que hubiera expectativa electoral por un nuevo, o expectativa por un nuevo gobierno que acababa de ganar la contienda electoral, moderaba un poco eso. Y la pregunta es, ¿la bronca se fue? No, la bronca también está en cuarentena en los distintos países. Y cuando corramos el velo, vamos a ver que eso sigue así y probablemente agravado. Esto es importante porque hoy no terminamos de ver dos cosas, me parece. Uno es el impacto de aquello, el impacto económico que va a tener todo este ciclo. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que estamos haciendo con distintos mecanismos de emergencia es tapar ese impacto o moderarlo o llevarlo para más adelante. Eso vale desde el ATP, vale para el IFE, la postergación de impuestos, la imposibilidad de cortar un servicio público, la de ejecutar bienes. Entonces, eso hoy es como un dique que contiene el agua, pero el agua se acumula del otro lado. Lo segundo es que, al revés que en otras circunstancias extremas a las que se ve sometida la humanidad, donde el destrozo es visible, en una guerra uno puede ir a un refugio, no sé, Londres de la Segunda Guerra Mundial, uno va a un refugio a la noche, viene la Luftwaffe, bombardea, al día siguiente uno sale y ve la destrucción física y es consciente de la riqueza perdida. En este caso no es igual. Entonces yo creo que todavía no nos hemos asomado a el estado de ánimo y la situación económica que vamos a enfrentar. Y no es que Argentina no tiene herramientas, voy a nombrar algunas cosas. Nosotros somos productores y exportadores de los commodities que menos han caído y que seguramente van a continuar en demanda. Necesitamos, como siempre, agregarle valor y esa es la discusión en serio del agroalimentario. Somos exportadores netos de economía del conocimiento. Ahora, todavía tenemos trabado en el Senado cuál es la versión final de la Ley de Economía y Conocimiento, que le falta media sanción, y fue muy mala la Ley de Teletrabajo. Vamos a tener la posibilidad, debido a que hay gente que por ahí esta es una crisis que es de los servicios y de las ciudades, es urbana y de servicios, es de los servicios cara a cara que ocurren en las ciudades, eso es lo que más afecta a la pandemia. Podemos tener la posibilidad de repensar demográficamente la Argentina. Nuestro Estado, que insisto, tiene que empezar a pensar, nuestro Estado va a ser más grande que antes en términos de la economía y va a tener más legitimidad. Eso es lo que muestran las encuestas. Ahora debería tener legitimidad para encarar la agenda correcta. Deberíamos estar discutiendo nosotros la seguridad social en serio. ¿Cómo es el sector salud definitivo de la Argentina si es que el Estado va a tener que rescatar gran parte del sistema de salud? Si va a haber una parte de la economía que se acelera en su búsqueda de la modernidad o del futuro, producto de la pandemia, ¿cómo son los convenios colectivos de esos sectores que pueden generar pujanza? No para deshacer derechos, sino para ver cómo sintonizar mejor convenios colectivos que a veces tienen 40 años con respecto hacia dónde van a caminar esos sectores al futuro. En el entorno que describía Guido, de los excesos monetarios, deberíamos tener claras nociones de qué cosas van a ser prioridad y qué no, cómo vamos a dar señales de redistribución dentro del Estado, eliminando privilegios, entre ellos los de la política, para dar señales de que entendemos la magnitud de lo que viene fiscalmente y la historia de Argentina. Y también cómo vamos a ordenar un sector muy importante. En todos los estados del mundo va a haber más involucramiento del Estado en la economía, en lo lícito, ¿sí? Pero el problema en sociedades con estados que tienen medio desarrollo, que se han ido disgregando un poquito en su capacidad, la pregunta es el control de lo ilícito. Y entonces esa es otra gran pregunta donde nosotros también deberíamos poner los cañones de cómo es la prioridad de la Argentina en el control de lo ilícito, particularmente con el riesgo de, que por suerte venimos muy detrás, de la
penetración de cosas como el narco con respecto a otras ciudades. Pero esto amerita una enorme discusión de la clase política sobre cómo aumentar la productividad del Estado de manera tal de poder atender al equilibrio social sin generar una carga imposible de sostener, a menos que tengamos un tipo de cambio hiperalto, que es lo que no queremos, para poder producir y competir. Y esta es una discusión que no empezó, ¿sí? Y que no se resuelve solamente con la reestructuración de la deuda. Merita una discusión mucho, pero mucho más profunda, y que es la que estamos convencidos que hay que dar en los meses que vienen de cara a lo que queremos construir en la Argentina entre todos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, varias de las preguntas que fui recibiendo las fuiste contestando automáticamente en tu presentación, así que la verdad excelente. Creo que me quedo solo con dos en honor a la brevedad del tiempo que nos queda, en un contexto de segmentación y polarización tan amplia y teniendo quizás la última oportunidad del año calendario previo a las electivas 2021, donde podamos tener una agenda, como bien decías, posiblemente concreta y que pueda atacarse de todos los sectores de la política en conjunto. ¿Cuáles vos creés que son por lo menos los 2 o 3 tópicos fundamentales de la agenda legislativa de cara a este camino de solución? ¿Crees que está dentro una reforma fuerte del sistema previsional, un desdoblamiento del tipo de cambio? Algo Guido nos adelantó respecto a eso. ¿Cuáles son estos 3 tópicos que vos dirías son los que fundamentalmente tenemos que tratar antes de las electivas? Mira, lo previsional es un tema permanentemente presente en la discusión pública argentina. Yo no conozco ningún país del mundo que haya hecho lo que hizo Argentina con el sistema previsional. ¿Qué quiere decir eso? Los sistemas previsionales son el principal gasto de cualquier Estado moderno, de cualquiera en el mundo. ¿Sí? Alrededor del 40% del gasto público en cualquier país moderno es el sistema previsional. Y el sistema previsional es un cuerpo vivo porque genera derechos adquiridos y porque la reglamentación que le damos afecta no solo a los trabajadores activos de hoy, sino a los jubilados de mañana, a los jubilados de hoy, a los jubilados de mañana, a los hijos de los jubilados de mañana, a los nietos de los jubilados de mañana. Y Argentina lo que hizo fue en el año 94 lo privatizó. En el año 2008 lo reestatizó. Para privatizarlo, es decir, para pagar el costo de un sistema que era de reparto, donde yo aporto para pagarle a Guido, que está jubilado, en realidad es al revés, pero Guido aporta para pagarme a mí mi jubilación. El día que Guido aporta en una cuenta de él, una FJP, no está el dinero para pagarme a mí, entonces había que pagar el costo de transición. ¿Qué se hizo? Se le sacó el 15% a las provincias. No se le devolvió cuando se reestatizó y la Corte Suprema dijo que había que devolverlo en diciembre de 2015. En el medio gastamos gran parte de esa plata en 2 moratorias mal calibradas. Además de eso hicimos una fórmula de actualización, después modificamos la fórmula de actualización, después suspendimos la fórmula de actualización y en el medio hicimos una reparación histórica. Desde el año 94 hasta hoy. En 26 años hicimos eso con nuestro sistema previsional. Que tiene además bolsones de privilegio, que son jubilaciones que sistemas o subsistemas o subregímenes que cobran por encima de lo que aportan el equivalente a medio punto del PBI. Entonces, no tengo ninguna duda de que Argentina debería estar discutiendo esto en serio. En serio, ¿cuál es el sistema que permite, desde el punto de vista del reemplazo de los ingresos, la redistribución existente y la viabilidad macroeconómica y fiscal, un poco de estabilidad dentro del sistema? De la misma manera que creo que va a haber rescate de gran parte del sector de salud. Obras sociales, clínicas, por ahí prepagas. Entonces la pregunta es, Argentina también gasta mucho en el sistema de salud, mucho, gasta entre lo público, lo privado y las obras sociales, es un país que gasta mucho en el sistema de salud, con resultados cada vez peores. Eso va a habilitar a que tengamos una mejor discusión del sistema de salud. Tercero, el teletrabajo y la ley de economía de conocimiento. Las dos cosas fueron una reacción, si quieren, emocional frente a algunos actores
del sector de economía de conocimiento y coyuntural en cuanto a teletrabajo. En lugar de pensar un régimen de teletrabajo para el día siguiente, lo que se hizo fue discutir cómo preservar algo hoy. Y nos quedamos con algo que no sirve para ninguna de las dos cuestiones. Entonces, la verdad es que todas estas cosas son una agenda enorme, enorme. Y creo que hay algo más importante, que es que si nosotros pudiéramos discutir esas grandes intervenciones del Estado con una mejor dinámica colectiva entre las partes, sí alentaríamos mucho a la modificación del estado de ánimo. No es solamente la magnitud que tienen per se esos temas, sino que, en mi opinión, lo peor de la grieta y del modo de discusión es que los agentes económicos, sociales, el ciudadano de la Argentina, no ve que se esté engendrando ningún mecanismo por el cual vamos a arribar a soluciones mejores. Completamente de acuerdo. Y por último, dentro de los eslabones que vos planteabas de la falta de competitividad en el sector industrial argentino, además de una necesidad clara de tocar el tipo de cambio, ¿ves espacio para políticas tales como regímenes promocionales en materia impositiva para determinadas industrias que hoy están en peligro? O bien volver a ciertos cupos de la banca cuasi pública respecto a beneficiar o créditos más laxos para motorizar nuevamente el sector industrial en el post-pandemia? Bueno, yo creo que todas las cuestiones son fundamentales y Guido describió la magnitud de eso durante la pandemia, ¿sí? Ahora, yo no estoy de acuerdo en que la solución productiva para la Argentina sea crear regímenes especiales, porque lo que estamos diciendo básicamente es lo siguiente. Destrozamos el Estado de manera tal que cada vez lo hacemos menos productivo y no compensamos eso con el tipo de cambio. Y entonces tratamos de resolver esa improductividad relativa en los sectores que nos importan. Entonces creamos un régimen para la minería, creamos un régimen para la economía del conocimiento, creamos un régimen para vaca muerta, que lo que le da es ventaja relativa respecto del resto de los regímenes o del sistema general de la Argentina. Pero no es la manera de crear ventajas competitivas definitivas. Entonces, en términos, si uno quiere de política industrial o política productiva, insisto que lo que nosotros debemos hacer es alinear nuestro tipo de cambio con respecto al nivel de productividad de nuestro Estado o a nuestra idiosincrasia como sociedad, que está reflejada en la productividad del Estado, y deberíamos hacer el Estado cada vez más productivo para poder subsistir en equilibrios macro con un dólar cada vez más atrasado, es decir, siendo cada vez más ricos en dólares en el universo de trabajadores del mundo. Entonces, a mí me parece que eso es lo que deberíamos hacer, no inventar regímenes especiales por los cuales a un sector lo podemos salvar de las calamidades que generamos para el total de la economía. Y esto no es que requiere hacerse de la noche a la mañana. Esa es la diferencia con los libertarios. Los libertarios dicen, rompamos todo y que sobreviva el que puede. Bueno, no podemos hacer eso. Somos un país de 45 millones y la mitad va a estar en situación de pobreza. Ahora, sí amerita una discusión más profunda de cómo lo empezamos a hacer y requiere comenzar con dos cuestiones. Primero, el tipo de cambio tiene que ser alto para poder alimentar el sector privado y el empleo en el sector privado y entonces permitir que nuestro Estado no sea el generador de ingresos de última instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen ustedes que tenemos un Estado que es más caro y peor que el de otros países, ¿no? Entonces, el sector que es hipercompetitivo en la Argentina, como tiene un costo adicional a esos mismos sectores en otros países, produce menos y emplea menos gente. El que está en el límite de la competitividad, si nuestro Estado fuera igual que otro país, empieza a caer en la falta de competitividad, entonces lo tengo que subvencionar de alguna manera, por ejemplo, con protección. Como eso no alcanza para generar el empleo, ergo el equilibrio social que necesito, tengo que completar con más protección en otros lugares. Y como Argentina tiene subinversión por la volatilidad que tiene, entre otras cosas, ninguno de los sectores genera suficiente puesto de trabajo y producción. Entonces, ¿qué hago? Hago que el Estado sea el generador de ingresos de última instancia, así como el Banco Central es el prestamista de última instancia, el Estado es el generador de ingresos de última instancia de la Argentina. ¿Qué es lo que hace cuando
impone condiciones, tipo de cambio, improductividad del sector público, que hacen que la Argentina no pueda producir y competir, reemplaza esos ingresos con ingresos públicos. ¿Cómo? A través de distintos tipos. Por ejemplo, protección comercial, regulación laboral excesiva, subsidios, empleo público. Entonces, y eso finalmente es un círculo que se retroalimenta, porque entonces ese mismo Estado que genera ingresos de última instancia se vuelve más oneroso para aquel que tiene que producir. Por eso digo, no me gustan las políticas puntuales porque también están sujetas a que alguien vaya, haga el lobby y las aproveche y se las apropie. Prefiero una política mucho más transversal, que es esta discusión que mostraba Guido de cuál es el tipo de cambio que necesita ajustado por la presión tributaria, y entonces a partir de ese margen inicial empezar a trabajar en un Estado que tenga más músculo. Bueno, creo que hemos alcanzado todos los temas. Realmente tengo varias preguntas para hacerte, pero ya llevamos 1 hora 40, así que igualmente las voy a trasladar escritas para, en caso que les podamos trabajar otro día. Así que agradecerles muchísimo, muchísimo a Guido también por su excelente exposición, y a vos, Martín, por tu tiempo, y a todo el equipo de trabajo de Invertir en Bolsa y nuestros clientes que están oyéndonos atentamente. Así que muchísimas gracias, cuídense y nos vemos pronto. Bárbaro, les agradecemos. Y si hay algunos de los clientes que tienen algún interés en algún tema particular, siempre se pueden contactar con Guido en el SG. Perfecto, así lo harán. Muchas gracias por todo. Gracias, Guido, Martín. Gracias a todos. Buenas noches.